Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos va a ayudar a prepararnos para conocer mejor este camino. Por eso esta conferencia se llama El difícil camino. Un camino empinado, un camino lleno de peligros, de dificultades, de retos. Un camino extraordinario. Y esta enseñanza nos invita a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué es difícil el camino? ¿Por qué no puede ser más llano? ¿Por qué no puede ser más abierto a todos? ¿Por qué se dice que es recorrido por solo unos pocos? ¿Por qué debe ser así? ¿Cuáles son esos obstáculos o esos impedimentos tan graves que hacen que este camino sea difícil? Y lo más importante, ¿cómo podemos prepararnos para ser como estos escaladores? Para recorrer. Siguiendo el ejemplo de los que ya lo han recorrido, que no vinieron a vivir una vida dulce, sino a mostrarnos, a darnos ejemplo de cómo se recorre. Este camino puede ser comparado con muchas cosas, con una montaña en picada, con una escalada difícil, complicada, con salientes, con las que hay que tener mucha creatividad, innovación, riesgo, fe, para encontrar el siguiente paso donde agarrarnos y pasar al otro lado. Es un camino que nos invita a sacar todos nuestros dotes de heroísmo y comprender que la vida es una gran aventura, no la aventura que vivimos viendo series de Netflix en la que no hay riesgos, sino una aventura en carne propia. Cuando ustedes vienen acá a estas conferencias ven que muchos de los temas son agradables, son amenos, son interesantes, son motivantes. Y dirán, bueno, pero ¿de qué está hablando? ¿Cómo decir que riesgos mortales? Muchas de las prácticas son muy simples. Sentarse uno con la mente callada a observar sus pensamientos. ¿Quién no puede hacer eso? Todo el mundo lo puede hacer, ¿o no? Decía Lao Tse, mi conocimiento es fácil de comprender y fácil de practicar, pero pocos lo comprenden y pocos lo practican. ¿Por qué? Porque todas esas enseñanzas que las puede hacer cualquier persona, cuando las empezamos a llevar a cabo, cuando pretendemos tener continuidad, ahí empezamos a ver por qué son difíciles, por qué son complicadas, por qué nadie las realiza, porque demandan mucho de nosotros. Por esta razón los grandes maestros han descrito este camino como un sendero empinado, peligroso, solitario, espinoso, lleno de pruebas y adversidades, de peligros mortales, teniendo en cuenta acá que no estamos hablando de la muerte física, sino la muerte espiritual, aquella en la que nosotros, viendo las dificultades del camino, damos la espalda y volvemos a nuestra vida de confort y comodidad. De que nosotros digamos, uy, no, eso mejor yo no lo hago. Pero no hay que asustarse, porque el objetivo de esta conferencia no es llenarlos de miedo, sino al contrario, motivarlos a que agarren como este tipo, hagan algo que muy pocas personas hacen, a que evalúen por qué hay que hacerlo, porque todos los grandes maestros nos dijeron que hay que andar por ese camino. Y debemos entonces preguntarnos, ¿por qué debe ser así? ¿Por qué el camino debe ser difícil? ¿Quién se lo inventó? ¿Por qué debe ser heroico? ¿Por qué no está abierto para todos? Pues porque las mayores recompensas son las que están del otro lado de este camino. Porque este camino nos lleva a las riquezas, tesoros y realizaciones más grandes que esta vida nos puede ofrecer. De hecho, el propósito existencial de todo ser está envuelto o implicado con este camino, con su realización interior. Sépalo o no lo sepa, hágalo o no lo haga, porque en últimas todos somos espíritu. Y si estos son los tesoros y realizaciones que esta vida nos puede ofrecer, pues todas esas dificultades es lógico que existan. ¿No es así con los tesoros mundanos? Toda gran realización requiere esfuerzo. Ustedes miren a un futbolista que llegó a la fama, le preguntan ¿y qué hacía? Vivía de una manera diferente a los demás, se la pasaba pateando un balón desde que era muy pequeño. Miren cómo se prepara una persona que va a los Olímpicos, desde muy niño, desde muy pequeño, desde antes de saber hacer muchas cosas, está entrenando su cuerpo.
Debemos saber entonces que no existe rosa sin espinas. Para llegar a la rosa hay que subir por el tronco y en el tronquito nos vamos a encontrar las espinas, que son las que van a probar si estamos lo verdaderamente preparados para llegar a la rosa. Estamos hablando de esto no solo a nivel espiritual, sino en el nivel mundano. Preguntémonos entonces, si nos esforzamos por las conquistas pasajeras, por comprar una casa, un coche, por cosas con las que nos ilusionamos, que son como la espuma, que son impermanentes, que son pasajeras, que no duran ni siquiera una vida, ¿por qué no vamos a esforzarnos por las trascendentes, que van mucho más allá, que nos permiten comprender la causa del sufrimiento humano, no tu sufrimiento ni el mío, sino es la condición humana, que ustedes pueden encontrar en el rico, en el pobre, en el de clase media, en el bello, en el feo. Comprender cómo funciona la mente, la conducta, lo que les permite a ustedes modificar su conducta, modificar su destino, comprender qué es el karma, comprender y acercarse a la divinidad, encontrarla en el interior, encontrar la bienaventuranza, la felicidad que no depende de eventos, de escenas, de situaciones, sino solo de nuestra esencia, en esta vida misma y aún más allá de la muerte. Sin estas cosas el hombre sufre aquí y sufre más allá, porque va a seguir su historia que está trazada por la ignorancia. Así que esto es lo que más vale, yo por eso estoy dedicando mi vida a esto, porque es una apuesta. Hay mucho que poner en la mesa, como cuando uno va al casino y dice, me arriesgo y pongo acá todas mis posesiones. Cada quien pondrá lo que le parezca prudente. Y todos estamos aquí por algo, ¿cierto? Todos estamos aquí porque conocemos el sufrimiento, porque algo no nos cierra, porque estamos insatisfechos, porque buscamos respuestas, porque la vejez, porque la muerte, porque el sufrimiento. ¿Qué es la vida? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Y aquí es cuando el camino nos empieza a exigir, porque nos empieza a mostrar la verdad que a veces es un poco incómoda. Nos empieza a mostrar que debemos asumir, es el momento de asumir la responsabilidad de la existencia. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Saber, comprender que todo lo que nos pasa tiene que ver con nuestra manera de percibir la vida, de actuar, de pensar, de sentir, de responder, de ser. Que los problemas que tenemos, que nuestra insatisfacción, no son culpa del vecino, del amigo, del clima, del país donde nací. Soy el completo responsable de todo esto. El camino no nos dice, alguien lo va a hacer por ti, Dios va a bajar y te va a bendecir, sino te dice, aquí están las herramientas, vamos a trabajar. Y entonces en ese momento nos toca asumir las dificultades de la vida, ponerles la frente y decir, bueno, ¿por qué están estas dificultades? Lo que nos va a llevar a cambiar la manera como vemos la dificultad que estamos enfrentando en este momento. Comprender la naturaleza de la dificultad, de aquello que nos pasa en la vida, aquellas situaciones que nos parecen incómodas, tediosas, dolorosas, que no comprendemos, que decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Darnos cuenta de que ese es el camino espiritual. El camino espiritual no es algo que realizas fuera de tu vida, es tu misma vida, con todas sus dificultades. Y entonces te vas a dar cuenta de que las dificultades no son algo exterior, sino comprender que las dificultades tienen su raíz en nuestro interior. Están relacionadas con nuestros defectos de carácter, no con situaciones. Porque si yo tengo problemas de pareja, sí, la pareja es parte de la dificultad, pero también mis actitudes, mis celos, mis envidias, mis reproches, mi manera de abordar la circunstancia. A mí me puede parecer difícil hablar en público, pedir un favor, pero si eso es difícil para mí, puede no ser por las circunstancias, sino porque tengo un yo de ¿qué? Timidez, vergüenza, inseguridad, baja autoestima, orgullo, lo que sea. Si yo trabajara esa dificultad, dejaría de estar. Y si trabajara, ese estado psicológico,
¿Estaría la dificultad? No. Si no, las personas que tendrían mucho dinero no tendrían sufrimiento. ¿Por qué tienen sufrimiento? Porque tienen yoes, porque están insatisfechos, porque tienen ignorancia. Ignorancia no de no saber cosas, ignorancia de no saber vivir la vida, de ser caprichosos, de ver la vida a través de una percepción inmadura. Así que este conocimiento nos está diciendo como una base, la dificultad está dentro, está relacionada con nuestros estados psicológicos, no con circunstancias. Si miramos las cosas desde esta perspectiva, el camino no es difícil, el caminante es débil, el caminante no está preparado. Si ustedes ahorita, por ejemplo, se van al Everest y empiezan a tratar de subir el Everest, posiblemente no lleguen sin un par de metros y queden ahí congelados, porque no son buenos escaladores, no están preparados para eso. Pero si se preparan, si suben primero picos más pequeños, si se ejercitan, si conocen la ciencia de la escalada, entonces van a poder subir el Everest. Eso nos permite entonces darnos cuenta de que la manera de abordar las dificultades no es enfrentando circunstancias, sino aprendiendo a vencernos a nosotros mismos. Un concepto completamente nuevo para nosotros, tal vez ya lo han escuchado, pero hoy lo vamos a reflexionar. ¿Qué es vencerse a sí mismo? Es algo completamente distinto, es una habilidad nueva, que es la que forma a este guerrero interior, porque nosotros, para volvernos sabios, primero tenemos que ser guerreros. Por el camino a la sabiduría es a través de la guerra. Una guerra simbólica, una guerra de batallas, de enfrentamientos con uno mismo. Porque vencer a los demás es diferente a vencerse a sí mismo. Esto es un camino completamente nuevo, lo repito. Nos hemos preparado desde muy niños para vencer a los demás, con habilidades, con estudios, con belleza física, con el cuerpo físico, con muchas cosas. Para que cuando tengamos que hablar con alguien, sepamos manejar la conversación, sepamos enfrentar dificultades económicas. Pero es diferente vencerse a sí mismo. Yo podría vencer a una persona en un debate con argumentos sólidos, con una postura soberbia, y sí, lo venzo y quedo bien ante todos, pero tal vez ahí perdí en relación a mí mismo, porque estoy alimentando mi soberbia, mi orgullo, mi ego, lo que me lleva a retroceder en lo interior. En un debate en el que no tiene sentido discutir, puedo permanecer callado y quedar como un tonto, quedar como un ignorante, quedar como un ingenuo. Y si eso no me afecta, me vencí a mí mismo. Ante la persona que es grosera, que es altanera, que me agrede, si en ese momento hay calma en mi interior, me vencí a mí mismo. Aunque en el mundo externo parezca otra cosa, parezca un fracaso. Internamente siempre la recompensa. E internamente es otra cosa. Yo podría tener un negocio y prosperar haciendo cosas injustas, abusando de mis trabajadores. Progreso en el mundo, pero estoy retrocediendo como ser humano. Y por eso es que ustedes van a ver que el hombre es muy capacitado para todo, menos para ser feliz, menos para comprender los verdaderos valores de la vida, porque los verdaderos valores de la vida son esos que se cultivan en ese campo, tan naturales, tan simples, tan espontáneos, que es lo que nos dan real felicidad. El industrial, el empresario tiene toda esa capacidad de manejar trabajadores, manejar grandes cifras, estudioso, ha ido a las grandes universidades, pero tal vez tiene el orgullo tan frágil que se lo puede romper cualquier persona con una palabra y no puede ser feliz. Estamos hablando de otro camino. Entonces, el camino que conduce a vencer a los demás no es el mismo que el que conduce a vencerse a sí mismo. Las habilidades y facultades que necesitamos desarrollar son diferentes, completamente distintas. Nos debemos formar en otro campo para poder recorrer este camino, vencer las adversidades, los obstáculos
que hay de aquí para adelante. ¿Quién va a lograr esto? ¿Nuestro ego, nuestra personalidad? Vimos que no. Nuestro ego y nuestra personalidad no saben vencerse a sí mismos. Eso es lo que hay que vencer. Por eso ese es un trabajo de lo que llamamos el Cristo interno. Un nuevo ser que nace a medida que avanzamos en el trabajo interior. La capacidad que ustedes tienen de transformarse en un nuevo ser, de entrar en el capullo y de que un gusano se convierta en mariposa. El Cristo interno es un ser que nace de las comprensiones que vamos teniendo, de cada pequeño trabajo que hacemos, cada meditación, va alimentando a ese nuevo ser que piensa de manera distinta. No es el mismo ser que conocían mis amigos del colegio. Por eso cuando yo voy a donde mis amigos del colegio, ellos ya no me reconocen. Se extrañan, porque van haciendo un nuevo ser que uno va fortificando, que nace como un pequeño niño. Es el misterio de la Navidad, eso lo hablaremos en otra conferencia. Muy por el contrario, nuestra naturaleza es el obstáculo. Nuestra naturaleza no quiere hacer este trabajo. Hablando de la naturaleza que debemos desafiar, estamos hablando de la mente, del cuerpo, de las emociones. Ellas van a estar dispuestos, todo ese conjunto va a estar dispuesto. Cuando le ofrecemos placer, el cuerpo se levanta, tiene fuerza, energía, vitalidad. La mente busca seguridad, es lo que todos buscan. La mente busca sobresalir. Y estos son nuestros enemigos. El cuerpo, la mente y toda nuestra naturaleza busca asentarse en un estado permanente de confort, satisfacción y seguridad, lo que llamamos la zona de confort. Y podemos saber de todo esto de espiritualidad, de prácticas, pero cuando damos un pasito fuera de ese círculo, el cuerpo dice, no, yo para eso no le voy a dar energía, amigo, lo lamento. Para eso yo no le trabajo. Y ahí empieza el camino a ponerse difícil, porque necesitamos ese Cristo interno, que al principio es débil, es un niñito, y con el tiempo se va volviendo fuerte. Como cuando uno va al gimnasio, al principio uno no puede levantar pesas, después ve, oiga, mire, el músculo está respondiendo. Por eso debemos ser precavidos, porque a este enemigo hay que entrarle. Este enemigo es más propenso a eso que llamamos la ilusión, que es otro de los obstáculos del camino. La disponibilidad que nosotros tenemos de ilusionarnos, el papel que cumple la ilusión en nuestra vida, cuando el camino nos está invitando a despertar. ¿Y la ilusión acaso no cumple en nosotros un papel fundamental? ¿No es nuestra visión de la felicidad el motivo que tenemos para vivir? La esperanza de una meta por alcanzar, cuando me compre esa casa, cuando me gradúe, cuando tenga estas joyas, cuando llegue el verano y me pueda poner tal ropa. De una ilusión tras otra va la mente, nos hace sentir emociones. Ilusiones cultivadas en lo que vemos en las redes sociales, en los famosos, en las personas que aparentemente son felices y que nosotros sabemos no son felices. ¿Seríamos capaces de confrontar esa ilusión? ¿O esa tendencia que tenemos a ilusionarnos? Y darnos cuenta que la ilusión es una causa de una visión inmadura que nos lleva a perseguir sueños y a despreciar verdades. Porque la vida, las bondades de la vida están en cosas mucho más sencillas y requieren que hagamos un trabajo diferente al que tenemos que hacer para ganar millones de dólares y alcanzar las ilusiones que todos quieren tener, o tener cientos y miles de seguidores en una red social. ¿Qué pasaría si se caen esas ilusiones? Se cae nuestra fuerza. Y por eso dice una frase: muchas personas están dormidas por causa de la ilusión. Y muchas permanecen dormidas porque ninguna quiere desilusionarse. La desilusión es vista como algo feo, a nadie le gusta desilusionarse. ¿Ustedes creen que a un niño le gusta que le digan, hijo, Papá Noel no existe, soy yo? Eso es terrible. Pero es la verdad, y eso tiene su virtud, porque uno ve que realmente esos regalos vienen desde el trabajo de mi padre, que se esforzó,
Me hago consciente de eso, que quiere que yo sea feliz. No es todo malo. Pero obviamente nos gustaría ver que la vida es una fantasía más allá de ese crudo panorama que es la realidad de la vida, que mis padres envejecen, las cosas que a veces no queremos ver. Los peligros de la vida. Así que este conocimiento nos invita a ver la desilusión como algo bueno, como algo a lo que tenemos que abrirnos. Parecería raro. A nadie le van a vender que aprenda a desilusionarse. Y aquí nosotros tenemos que aprender a cuestionar el sueño, porque eso es lo que produce desilusión. Y cuando ustedes se desilusionan de algo, ahí es donde viene el desapego, el desprendimiento. Es muy difícil despegarse de algo de lo que estoy ilusionado. Pero cuando yo me desilusiono de eso, cuando veo la verdad de eso, surge algo que ya no se llama desprendimiento, sino desapego. Lo retiro. Cuando nosotros vemos que los juguetes son juguetes, llega un momento en que los dejamos. Y así son los juguetes que tienen los adultos, que los siguen abrazando. El reloj de marca, cosas a las que le dan tanto valor, que cumplen una función tan especial en sus vidas, que cuando miramos, bueno, ¿qué es la marca de unas zapatillas, de una camisa? Mostrarla, eso, ¿cuál es su realidad? Desilusionarse, eso es lo que hace que yo le quite el valor a eso y vea que existen otras cosas mucho más profundas, más verdaderas, más trascendentes, que van conmigo, que son de mucha más importancia cultivarlas. Y por eso este camino nos invita a tener disposición de despertar, de desilusionarnos. Porque la vida, si nosotros queremos despertar y ver la verdad, la vida nos va a decir, mire, esto es la verdad. Y la verdad no siempre es agradable. ¿Qué fue lo que hizo que el Buda, no sé si conocen la historia del Buda, no la voy a contar porque es muy larga, el Buda siendo un príncipe, teniéndolo todo, ¿qué fue lo que hizo que se fuera de toda esa opulencia? Que una vez salió de su palacio y vio de frente lo que era la enfermedad, la vejez y la muerte. Y entonces dijo, ¿esta es la vida? Mi padre, las personas que yo amo, van a pasar por esto. Eso no tiene sentido. Se desilusionó. Y eso no es fácil. Eso no lo quiere hacer nadie. Como ven, no son dificultades externas, son dificultades internas. Y entonces pasamos a otra cuestión que es el gimnasio y las pruebas. Esa cáscara de banana que a veces aparecerá bajo nuestro pie y nosotros vamos a decir, hey, pero ¿por qué me pasa esto? Yo estoy trabajando interiormente y ahora me están pasando estas cosas. Se me complica la vida, me vienen problemas. Pues porque cuando ustedes se disponen a despertar, empiezan a entrar en un proceso que se llama proceso de aceleración. Cuando uno pide la sabiduría, acelera su proceso de evolución natural. Y lo que a un ser humano le puede tomar cientos de vidas aprender, ustedes lo pueden aprender en un año, si le prestan atención a eso. Y eso se llama aceleración. Cuando pedimos sabiduría, entonces van a venir las enseñanzas. Y esas enseñanzas vienen a través de circunstancias. Y recordemos que la sabiduría está relacionada con nuestros defectos de carácter. Así que si yo quiero aprender a vencer mi orgullo, pues no hay nada mejor que venga una circunstancia en la que una situación me humilla, me saca ese yo, para que yo lo vea. Si yo no sé que tengo una debilidad, ¿cómo la voy a trabajar? Y la vida es magnífica para ponernos eso. Y a eso le llamamos el gimnasio. No quiere decir que todo nos va a ir mal, ¿no? Sino que van a ocurrir circunstancias que nos empiezan a poner a prueba. Que empiezan a poner a prueba nuestro interés de despertar. Y se nos pone a prueba. Y hay que comprender que esto tiene un doble propósito. Por un lado, nos enseña. Y por otro lado, nos ayuda a depurar karma. Porque al acelerar nuestro proceso también aceleramos nuestro pago del karma. Por eso también tenemos los 3 factores, el sacrificio por la humanidad, para empezar diligentemente a trabajar en un proceso de desarrollo acelerado. Y por eso nos vamos volviendo guerreros. Con el tiempo empezamos a ver que las circunstancias que a las personas les causan mucha molestia, mucho dolor, son muy pequeñas. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a pasar por circunstancias difíciles. Porque nos hemos hecho fuertes, porque nos hemos hecho valientes,
porque ya no le tenemos miedo a la vida, sabemos que todo pasa, ya no somos frágiles emocionalmente. Usted ve a una persona que vive metida de la casa al trabajo y es una persona frágil, se le pincha una rueda del coche y eso es todo un problema. Y todo esto busca que ustedes sean guerreros, porque el camino para hacerse sabio primero nos tiene que hacer guerreros. Y también por esto debemos asumir la responsabilidad de desarrollar autonomía, porque una dificultad de este camino es que nadie nos va a decir que lo hagamos, nadie nos va a presionar a que lo hagamos, a nadie le interesa que nosotros despertemos, al contrario, las personas que tienen dominado este mundo le interesa es que estemos dormidos. Porque si ustedes ven una persona autónoma que piensa, se convierten en un riesgo para el orden de la sociedad. Nadie les va a decir levántense a hacer una meditación. Nadie les va a decir vengan a ver una conferencia, que eso les ayuda a ver la vida de una manera distinta. Nadie. Nosotros tampoco lo vamos a hacer. Tampoco nadie lo hace con nosotros. Por eso uno tiene que desarrollar una autonomía. Autonomía es comprender el valor de lo que yo estoy haciendo. Por el contrario, estamos rodeados de influencias que nos van a llevar al camino contrario. Métanse ustedes en internet, cualquier página lo que hace es dormirnos la conciencia. Cualquier conversación nos lleva para atrás. Y por eso tenemos que no solo disciplinarnos, sino aprender a autodisciplinarnos, que es lo que eso es una habilidad que nadie tiene desarrollada. Ustedes dirán, bueno, pero yo me levanto a trabajar todos los días, ¿qué es lo que está diciendo? Claro, nos levantamos, pero porque si no nos levantamos, ¿qué pasa? Nos echan. Pero aquí nadie nos va a pagar, nadie nos va a presionar. Si no tenemos esto desarrollado, no vamos a poder superar la siguiente dificultad, que es vencer este sistema, enfrentar el sistema. Saber que estamos rodeados de un sistema político, económico, religioso, educativo, sanitario, que está corrupto, que está manejado por el ego y para el ego, que no le interesa nuestro despertar, que lo que vemos en la televisión, lo que vemos en las redes sociales, los sistemas de consumo están desarrollados para que ustedes se conviertan en un engranaje de la sociedad. El sistema educativo no está diseñado para que ustedes aprendan a pensar. El sistema educativo no les enseña a pensar, sino les dice qué deben pensar. El sistema recreativo es adoctrinador para que ustedes tengan deseos de pertenecer a esta sociedad tal como está organizada, de que no cuestionen los vicios que hay en la sociedad, de que lo que es valioso lo vean como ñoño, como absurdo, como retrógrado, como algo que no vale la pena, que no hace nadie. Supuestamente los políticos tienen la función de administrar, los religiosos tienen la función de llevar al hombre a esa conexión con Dios. Cada sistema tiene su razón de ser, pero no lo están cumpliendo. ¿O es que acaso ustedes vieron en todo este proceso sanitario que ha habido que alguna de las autoridades les haya enseñado qué es el sistema inmunitario? ¿Cómo fortalecer el sistema inmunitario? ¿Alguien les dijo? Nadie. ¿Qué comer? ¿Qué tomar? ¿Cómo fortalecer el cuerpo? A nadie le interesa. ¿Ustedes creen que le interesa a los sistemas que ustedes tengan buena salud? Vayan a mirar qué les están vendiendo de comer, qué comen, de qué se alimentan. Entonces hay que revolucionarse. Y esa revolución no consiste en agarrar palos y machetes e ir a buscar a los líderes del mundo, sino consiste en no participar. Eso es muy difícil. Porque si no hubieran bebedores de alcohol, pues no habría alcohol. Si no habría consumidores de droga, no existiría la droga. Y por eso les digo, si no tenemos autonomía, no vamos a poder salir de ese adoctrinamiento. Porque entonces vamos a ser vistos como bichos raros. Y hay que aprender a ser la oveja negra, decir, hey, permiso, yo te respeto porque hay que respetar a cada quien, pero yo voy para otro lado. ¿Qué quieres hacer tú? Bueno, no lo sé, pero yo voy para allá. Ah, que eres un tonto, que eres un retrógrado, que eres esto, que eres un fanático. Yo voy para allá. Porque vamos a ver otra dificultad, que se llama el cambio de las afinidades. Porque como todo el mundo está en la Matrix programado, y a nosotros nos está interesando esto,
pero vamos a hablar con alguien y esto a nadie le interesa. Y empezamos a ver que cambian nuestros valores y nuestra visión de la vida. Empezamos a encontrar el valor en cosas que antes no le veíamos valor. Y nos preguntamos por esto porque a nadie le importa. Y nos damos cuenta que a esas personas con las que compartimos nuestras relaciones íntimas, generalmente estas cosas no les interesan, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Muy al contrario, nos dicen, uy, pero ya mi hermano le están lavando la cabeza. ¿Quién le está enseñando esas cosas? Sí, es importante la espiritualidad, pero hay que vivir, uno tiene que ser una persona normal. Estamos en el mundo. Vale. Y van a querer aplastar todas nuestras inquietudes que son verdaderas, que es nuestro campo de trabajo, es lo que queremos empezar a sembrar y nos lo empiezan a pisar. Entonces, ¿qué pasa? Esto es como sembrar una rosa en un terreno baldío. La maleza crece más rápido. Y si permitimos que la maleza la ahogue, la rosita se empieza a morir, a morir, a morir. Pero si nosotros vamos diariamente y cavamos alrededor de la rosa, le echamos abono, le echamos veneno a las hormigas que vienen alrededor, la rosa se fortalece. Y aún estando en medio de un terreno baldío, crece. Pero hay que enfrentar ese cambio de afinidades que ya lo vamos a ver. Esto es transitorio, esto no es para siempre. Que nos lleva a experimentar desarmonía, conflicto con lugares. Porque ustedes tienen inquietudes interiores. Quieren hacer una meditación, les gustaría ver personas que meditan. Y van a donde el amigo está escuchando música, el otro está por allá poniendo sus fotos en una red social. Van a ir a cualquier lugar en la ciudad y en ningún lugar alimentan estas cosas. Y esto se suma entonces a lo que llamamos la pobreza de la personalidad, que es algo que también ocurre. ¿Por qué? Porque durante toda la vida lo que hemos hecho es desarrollar el ego y la personalidad. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar sobre sí mismos, dejamos de robustecer el ego y la personalidad, dejamos de ver las noticias, dejamos de estar al día, dejamos de querer sentir que todas las miradas se centren en nosotros, nos interesamos en cosas que a nadie le interesan. Y entonces nos volvemos menos llamativos y competitivos. Porque la competición es algo de la personalidad, es algo del ego. Y esto puede hacer que nos volvamos simples, de aspecto anticuado. Es natural. Por eso decía el gran maestro que esto no es una mala señal, sino una buena señal. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo esto de las relaciones nos lleva a pasar por el desierto, que es una prueba. El desierto es una experiencia psicológica por la que debemos pasar. Pero recordemos que es un tránsito. Ahora ya les voy a explicar por qué. Es decir, esto no es para siempre. Porque estamos dando un giro a nuestra vida. Y porque nuestra vida era como un vagón de tren, en el que nosotros íbamos en una dirección acompañados de unas personas y de pronto decimos, oiga, yo ya no quiero ir para allá. Entonces me bajo de la estación y quedo aparentemente solo porque todo el mundo sigue yendo para allá, mientras agarro otro vagón. Mientras estoy en la estación de tren, puedo llegar a experimentar temor, angustia, porque obviamente siento que empiezo a perder el afecto, el apoyo de las personas queridas, inclusive de mis familiares. Siento que esos lugares donde yo me sentía bien a gusto, esos programas que me gustaba ver, empiezo a ver que son inmaduros, que no aportan a lo que yo quiero que aporten, que no me llevan a donde quiero ir. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo uno a sentir miedo. Porque imagínense si hay programas que me causaban placer, comidas que me causaban placer, relaciones que me causaban placer, actos que me causaban placer, y yo empiezo a sacarlos, ¿qué queda? Un desierto en el que no encuentro algo que llene esos vacíos. Pero tranquilo, uno tiene que saber que está caminando en un desierto. No tiene que tener temor. Tiene que saber que está en la estación de tren, esperando otro vagón. De eso ya vamos a hablar. Y finalmente debemos enfrentar otra situación, que es el regeneramiento.
El regeneramiento que es muy pesado. La persona que construimos hasta ahora tiene un montón de necesidades. Porque aprendimos a encontrar nuestro gozo, nuestro confort en la droga, en el alcohol, en el juego, en el vicio, en la pornografía, en la superficialidad. Y esas cosas nos llaman, el cuerpo empieza a pedir. Así nosotros queramos ir a otro camino, el cuerpo es de ese camino. Y debemos saber que todos, absolutamente todos, nos hemos nivelado en el grado de degeneramiento de la sociedad a la que pertenecemos. Así que tenemos presiones por todo lado. Este degeneramiento nos ha afectado tanto que nos llega a volver personas obtusas, personas insensibles, que nos hace que el conocimiento nos quede más difícil. ¿Por qué nos vuelve obtusos el degeneramiento? ¿No se han preguntado? Yo les voy a explicar. El conocimiento es como una ciencia, como estudiar medicina. El conocimiento interior es como estudiar medicina, una ciencia muy compleja. Estudien ustedes el cuerpo físico, por lo menos estudien lo que es el sistema circulatorio, pues tienen que estudiar todo lo que interviene en el sistema circulatorio, venas, arterias, la sangre, dónde se produce la sangre, dónde se oxigena la sangre, para entender cómo funciona ese sistema. Eso es muy demandante, eso requiere atención, requiere interés. Imagínense que ustedes van a empezar en este momento de su vida a estudiar medicina. Tienen que dejar muchas cosas de lado si quieren progresar ahí. Porque también hay que estudiar el sistema nervioso, hay que estudiar el sistema óseo, hay que estudiar muchas cosas para comprender lo que es el humano. Imagínense que el conocimiento de sí mismo es lo mismo, pero a un nivel imperceptible. Porque hay que entender de dónde sale un pensamiento, su vínculo con otros pensamientos. Muchas cosas hay que llegar a ver, hay que desarrollar una percepción aguda, una capacidad sobrenatural. Ahora, si ustedes agarran una revista pornográfica, ¿qué esfuerzo tienen que hacer para entender una revista pornográfica? Para embriagarse, para irse de fiesta, para drogarse. ¿Qué exige eso al ser humano? Eso lo hace cualquiera. Y cuando tenemos que buscar que todo nuestro cuerpo responda para un reto de la vida, para entender la ciencia, el cuerpo va a decir, no, pero eso no me da placer, eso no me da satisfacción. Eso es muy difícil, eso es muy complejo. Y por eso ya no hay hombres de ciencia. Y por eso el degeneramiento nos vuelve obtusos, incapaces. Vamos a trabajar en nosotros mismos. Tenemos esa capacidad de encontrar la magia en una meditación, porque no nos da placer. La revista pornográfica la abre y ahí está. Por eso se llama una persona vulgar. Eso lo hace el vulgo, cualquiera, que no tiene para más. Y contra esto tenemos que luchar. Disciplinarnos. Se darán cuenta que es un camino difícil, pero no imposible. Un camino que se puede recorrer, nosotros lo estamos recorriendo. Y hemos pasado por muchas de estas dificultades. Y hemos desarrollado la fe, y hemos desarrollado la continuidad, y hemos desarrollado cosas que no se ven, de las que estamos profundamente agradecidos. Que les compartimos a ustedes, ¿para qué? No para que tengan miedo de las dificultades, sino para que se conviertan en guerreros y guerreras. Y que por fin se puedan embarcar en ese otro vagón. ¿Por qué? Porque todas estas dificultades no son para siempre. Una vez uno se ha subido a otro vagón, a otro tren, esto se vuelve la parte de vida de uno. Uno no va a ser un degenerado siempre. Uno no va a tener que luchar siempre con su degeneramiento. Porque llega el día en que encontramos gozo en la paz, gozo en el silencio. Llega el día en que encontramos la magia, que vemos con respeto la sabiduría, con reverencia la sabiduría. Nos hemos transformado. Eso se le llama la conversión del hombre. La conversión del hombre es que yendo en un camino, en un tren, se baja de estación y dice, yo no voy más en este tren, así me tengan que estar solo sin saber si va a pasar el otro tren. Y Dios le dice, espere, ¿qué va a pasar? Y cuando se sube el otro tren, hay otras personas, hay otros amigos, hay otra manera de ver el sexo, hay otra manera de ver la felicidad, hay otra manera de relacionarse con la economía. Pero si yo no me hubiera quedado solo en la estación, si no hubiera tenido la fortaleza de bajarme de ese tren, así me desprecie todo el mundo y me digan, bájese del tren, seguiría en ese tren en el que va al lugar a donde yo no quiero ir.
Y por eso decía Jesús, con paciencia ganaréis vuestras almas. Así que la tarea es meterle el esfuerzo, darnos cuenta de que el camino está lleno de adversidades. Dios nos está viendo y nunca nos va a poner una adversidad más difícil de la que podemos superar. Pero todas las adversidades valen la pena. Cuando ha pasado la adversidad, cuando hemos desarrollado la virtud, ahí le decimos gracias Dios mío, porque si no fuera por eso, no habría podido aprender tal cosa. ¿Quedó claro? Bien.